Hola a todos, gente apasionada del buen cine. Bienvenidos un día más al canal. Pónganse cómodos, preparen su bebida favorita o sus palomitas porque hoy nos vamos a meter de lleno en una de las producciones más intensas, comentadas y rotundamente oscuras de este 2026. Si son de los que aman los thrillers psicológicos con giros que te dejan helado en el asiento, quédense hasta el final porque lo que tenemos para desgranar hoy es brutal. Vamos a hablar de Elise, Sombras de una mujer, un largometraje que desde su primer anuncio en festivales ya venía haciendo un ruido tremendo y que finalmente ha llegado a las salas de cine para dividir opiniones, romper taquillas y dejar a la audiencia debatiendo en los pasillos al salir de la proyección. Sinceramente, cuando vi el primer avance hace unos meses, pensé que estaríamos ante el típico drama criminal de sobremesa sobre crímenes pasionales. Ya saben, la clásica fórmula de la esposa sometida, que de pronto explota, se deshace del marido tóxico y luego intenta escapar de la policía en una persecución predecible de 90 minutos. Pero déjenme decirles desde ya, con total honestidad, me equivoqué por completo. La película toma esa premisa que todos creemos conocer y la retuerce con una frialdad quirúrgica que te congela la sangre. La dirección decide lanzarte al agua fría sin anestesia desde el primer segundo, sin presentaciones amables, sin contextualizar nada previamente, obligándote como espectador a ser testigo directo del horror en su estado más puro y visceral. Quiero que imaginen la primera escena porque es una auténtica lección magistral de cómo iniciar una película para atrapar al público de un golpe. La pantalla se enciende y lo primero que vemos es a Elise. La cámara se pega a su rostro en un plano detalle sofocante. No hay palabras, no hay explicaciones previa, solo el sonido ensordecedor y pesado de su respiración, rompiendo un silencio casi sepulcral. Pero lo que verdaderamente te eriza la piel no es la sangre que llena la toma, sino la mirada de esta mujer. Es una mirada absolutamente vacía, despojada de cualquier rastro de miedo, culpa o arrepentimiento. Es la mirada de alguien que ha cruzado una línea invisible de la que jamás se regresa y que sabe perfectamente que su realidad acaba de cambiar para siempre. Y es que acaba de dispararle a su esposo en el pecho. El cadáver de Marcos yace en el suelo de la sala y a partir de ese instante preciso, la película se convierte en una carrera contrarreloj sofocante. A nivel técnico, la construcción de esta secuencia inicial es sencillamente magistral. El trabajo de cámara utiliza planos secuencia muy largos que te obligan a acompañar a Ellis en su desesperación paso a paso. La vemos arrastrar el cuerpo inerte de Marcos por el pasillo. Se nota el peso físico, la torpeza del esfuerzo real, el crujido de la madera bajo el arrastre. Lo mete a la fuerza en una habitación pequeña al fondo de la casa y bloquea la puerta como si con eso pudiera encerrar también la monstruosidad de lo que acaba de hacer. Y justo en ese momento, cuando piensas que la mujer va a colapsar en un ataque de pánico o a romper en llanto inconsolable, la película te da la primera bofetada psicológica. Elise se toma un segundo para respirar, se pasa la mano por el rostro sangriento y activa una frialdad metódica aterradora. Comienza el proceso de limpieza y, de verdad, la atmósfera que logra el director aquí es sofocante. La cámara no se apaga ni busca cortes piadosos. Vemos a la protagonista agacharse para recoger los casquillos de las balas uno a uno, sintiendo el metal caliente entre sus dedos agitados. Luego toma un trapo, un balde con agua y detergente, y empieza a fregar el suelo de madera limpiando las manchas de sangre con un cuidado casi obsesivo, asegurándose de que no quede ni la más mínima huella que pueda delatarla. Es una escena dura, desprovista de glamour cinematográfico, donde el diseño de sonido juega un rol protagónico. Escuchas el agua sucia, el roce del trapo seco contra el piso, el crujido de las tablas, y de repente un llanto desgarrador interrumpe el silencio. Es su pequeña hija de apenas unos meses, que acaba de despertarse en la habitación de arriba al escuchar los ruidos. Esta transición es maravillosa desde el punto de vista narrativo, porque nos muestra las dos facetas contrapuestas de nuestra protagonista. Elise deja el trapo ensangrentado en el balde, se limpia las manos apresuradamente en el pantalón y sube las escaleras con el corazón en la garganta.
Toma a la pequeña en brazos, la apega a su pecho y le habla con un tono de voz lleno de una dulzura desgarradora que contrasta horriblemente con la escena de crimen que acaba de limpiar abajo. Le pide perdón en susurros, le dice que cuando sea grande tal vez entienda por qué tuvo que hacer lo que hizo. Ahí es donde la película empieza a sembrar las primeras dudas en la mente del espectador. Te preguntas inmediatamente, ¿qué llevó a esta mujer a cometer un acto tan atroz? ¿Es una psicópata calculadora o estamos viendo a una víctima desesperada que reaccionó de la única manera que encontró para protegerse a sí misma y a su hija? Pero la tensión no te da descanso porque en ese mismo instante suena el timbre de la casa y se escucha la voz de la empleada doméstica desde el pasillo exterior, preguntando si puede pasar a limpiar. El pánico en el rostro de Elise es absoluto, pero su capacidad para enmascararlo es asombrosa. Con una voz notablemente controlada, le pide a la empleada que no entre a la casa, que por favor se lleve a la bebé al parque a dar un paseo porque ella necesita descansar un momento. La empleada, sin sospechar absolutamente nada de la tragedia que se esconde tras esas paredes, toma a la niña y se marcha. Y es aquí donde la película cruza la frontera hacia el horror psicológico más puro y explícito. Una vez que se queda completamente sola en la propiedad, Elise regresa al cuarto donde encerró el cadáver. Lo que sigue en pantalla no es apto para estómagos sensibles, y déjenme advertirles que causó muchísima controversia durante las pases de prensa previas al estreno. La protagonista toma un cuchillo de cocina de gran tamaño y comienza a desmembrar el cuerpo de su esposo para poder meterlo en varias maletas de viaje. La mezcla de sonido en esta parte de la película es de un realismo escalofriante. Los cortes, la sierra golpeando el hueso, la respiración agitada y exhausta de la mujer. No hay música de fondo en este tramo, solo el sonido crudo de la carne y el metal. Es una decisión de dirección arriesgada pero enormemente efectiva porque no romantiza la violencia ni la convierte en un espectáculo estilizado de acción. Te muestra el horror plano, sucio y agotador que implica destruir un cuerpo humano. Mientras está metiendo los restos en las maletas, hay un detalle actoral brillante que quiero destacar de la interpretación principal. Cuando Elise está a punto de cerrar una de las cremalleras, nota el anillo de boda que todavía brilla en el dedo de la mano cortada de Marcos. Se detiene por un segundo completo. Su rostro experimenta un microgesto donde se cruzan la rabia, la nostalgia, el asco y una tristeza profunda. Desliza el anillo con cuidado. Lo guarda en su bolsillo como un trofeo sangriento, o quizás como el último recuerdo del monstruo al que alguna vez amó, y cierra la maleta definitivamente. Carga con esfuerzo las pesadas bolsas, las lleva hacia el ascensor del edificio y sale hacia el estacionamiento subterráneo. Pero lo que ella no sabe en ese momento decisivo es que justo encima de su cabeza, la pequeña lente roja de las cámaras de seguridad del edificio está grabando cada uno de sus movimientos, inmortalizando el momento exacto en que saca las maletas hacia su automóvil. En el cine, cuando la cámara se congela sobre ese lente de seguridad y la pantalla se va a negro repentinamente, la sala entera dio un ahogo colectivo. Es un montaje soberbio. Justo cuando crees que vas a ver cómo intenta deshacerse de los restos en tiempo real, la película da un salto temporal drástico y nos lleva 3 años atrás en el tiempo. La paleta de colores cambia por completo. Pasamos de los tonos fríos, oscuros y desaturados del presente a una iluminación cálida, brillante y llena de vida que nos traslada al pasado de la protagonista. Nos encontramos con una Elise completamente diferente. Una joven vulnerable, llena de ilusiones pero atrapada en una realidad económica aplastante, que la ha llevado a trabajar como acompañante de lujo en clubes nocturnos de la alta sociedad. Es en esta etapa donde conoce a Marcos, un hombre de negocios multimillonario, atractivo, carismático y magnético que parece sacado de una revista de negocios. La primera interacción entre ambos en un hotel de lujo tiene una química en pantalla innegable. Marcos queda fascinado de inmediato no solo por la belleza física de Elise, sino por su perspicacia, su tono misterioso y esa dignidad contenida que la distingue de las demás mujeres de ese entorno. Lo que empieza como un simple servicio pagado se convierte rápidamente en una obsesión para él. Empieza a alquilar su tiempo de manera exclusiva, la busca constantemente, la invita a cenar a los restaurantes más caros de la ciudad y poco a poco va derribando las barreras defensivas que ella había construido alrededor de su corazón durante años. A mí me parece fascinante cómo la dirección explora esta primera fase del romance, porque nos muestra la trampa de la seducción en todo su esplendor.
Marcos le promete un mundo de ensueño a una mujer que nunca ha tenido estabilidad ni seguridad en su vida. Cuando Elise intenta poner un límite y le dice entre lágrimas que no puede seguir viéndolo porque se está enamorando de él y sabe que él es un hombre casado con familia, Marcos no la deja ir. Al contrario, acelera el juego de seducción de una manera abrumadora. Le regala un automóvil deportivo de última generación, la lleva en viajes improvisados a destinos exóticos en África a bordo de su helicóptero privado, la rodea de un lujo obsceno que termina por deslumbrarla por completo. Hay una escena bellísima visualmente durante ese viaje a África, donde ambos están de safari. El contraste entre la naturaleza salvaje y la opulencia de estos personajes es un presagio sutil de lo que vendrá después. Marcos disfruta cazar animales salvajes en el terreno privado, mostrando un rasgo dominador y controlador que en ese momento parece simplemente la extravagancia de un tipo adinerado, pero que más adelante cobrará un sentido aterrador. Durante esa misma noche, cenando bajo las estrellas, Marcos le promete formalmente a Elise que va a separarse de su esposa actual, asegurándole que la enviará a una institución mental debido a supuestos problemas psiquiátricos, dejando así el camino completamente libre para que ellos dos puedan construir una vida juntos sin ataduras. En este punto de la historia, la película nos regala un momento tenso durante una cena elegante con amigos de Marcos. Mientras él se ausenta un momento para responder una llamada telefónica de negocios, uno de los socios presentes mira fijamente a Elise y le pregunta con una sonrisa condescendiente si no la ha visto antes trabajando en un club nocturno popular de la ciudad. El rostro de la protagonista se congela por un instante, pero responde con una elegancia impecable diciendo que hay rostros que es mejor no intentar recordar. Es un pequeño destello que nos recuerda que, a pesar de las joyas y los vestidos de alta costura, Elise sigue sintiéndose como una intrusa en ese mundo de multimillonarios violentos y prejuiciosos. Poco después de ese viaje, Marcos cumple parte de su promesa y lleva a Elise a una impresionante mansión en una de las zonas más exclusivas y privadas de la ciudad. Le entrega las llaves, le muestra la propiedad totalmente amueblada y decorada y sacando una caja de terciopelo con un diamante deslumbrante, le pide matrimonio. Las lágrimas de Elise en esa escena se sienten genuinas, transmiten el alivio de una persona que cree haber encontrado finalmente su refugio seguro después de una vida de carencias y sufrimientos. Corre a contarle la noticia a su madre, una mujer humilde que vive en un barrio modesto, y la escena del reencuentro familiar es sumamente emotiva. La madre llora de felicidad al ver a su hija a salvo, deseándole que la vida le devuelva solo alegrías a partir de ese momento. Sin embargo, el guión no tarda en recordarnos las sombras que persiguen a la protagonista desde su infancia. A través de pequeñas conversaciones y recuerdos dispersos, descubrimos la dolorosa dinámica familiar de Elise. Su madre vivía con una hermana, la tía de Elise, cuyo esposo era un hombre despreciable, violento y manipulador que abusó sistemáticamente de la protagonista cuando ella tenía apenas 13 años. Ese trauma no resuelto es la piedra angular que define la psique de Elise durante toda la película. Cuando regresa a esa casa familiar para recoger algunas cosas antes de la boda, tiene un enfrentamiento aterrador en la cocina con su padrastro. El tipo intenta acorralarla nuevamente, creyendo que sigue siendo la niña indefensa del pasado, pero Elise reacciona con una ferocidad instantánea. Toma un cuchillo de cocina y se lo coloca directamente en la garganta, amenazándolo con matarlo si vuelve a acercarse a ella. La reacción de la familia ante este evento es desgarradora y refleja perfectamente la hipocresía social que denuncia la película. En lugar de apoyarla o investigar la verdad, la tía la culpa a ella de generar dramas innecesarios y la echa de la casa para evitar un escándalo. Elise se ve obligada a guardarse ese dolor inmenso para no arruinar la débil salud de su madre, retirándose a su vehículo a llorar en soledad. Esta secuencia es fundamental para comprender que nuestra protagonista nunca tuvo una red de contención real. Siempre estuvo sola frente a la amenaza de los hombres poderosos y abusivos que se cruzaron en su camino. Llega finalmente el día de la gran boda. Las imágenes son deslumbrantes. La producción de la película no escatimó en gastos para recrear una celebración de la alta sociedad impecable. Cientos de invitados, arreglos florales majestuosos, música en vivo interpretada por una orquesta filarmónica y un ambiente de cuento de fadas que parece perfecto en la superficie. Marcos y Elise bailan en el centro del salón rodeados de aplausos.
Por un instante, el espectador casi olvida el prólogo sangriento con el que comenzó la película y se deja llevar por la magia de la celebración. Pero la sombra de la tragedia siempre está presente en el subtexto de cada plano. Los primeros 2 años de matrimonio transcurren aparentemente sin sobresaltos. Vemos montajes de la pareja viajando, disfrutando de su lujosa residencia y consolidando su posición social. Sin embargo, la presión social por tener un heredero no tarda en hacer mella en la relación. La madre de Elise visita la mansión y le menciona con delicadeza que ya ha pasado bastante tiempo y que deberían considerar formar una familia. Es en esta conversación donde Marcos revela que han estado intentándolo sin éxito debido a ciertos problemas médicos que están tratando con especialistas. Poco después, en una escena sumamente extraña pero cargada de simbolismo, Elise lleva a su madre al patio trasero de la mansión para mostrarle el nuevo capricho de Marcos, un enorme terrario donde conserva una pitón gigantesca como mascota exótica. La serpiente enjaulada se convierte en una metáfora visual evidente de la propia Elise, atrapada en una jaula de oro bajo la mirada vigilante de su captor. El conflicto médico escala cuando el doctor sugiere que Marcos también debe someterse a pruebas de fertilidad. La respuesta de él es tajante, arrogante y despectiva. Se niega rotundamente, argumentando que él ya tiene un hijo de su matrimonio anterior y que por lo tanto el problema recae exclusivamente en ella. A partir de ese momento, la actitud de Marcos cambia drásticamente. El romance se desvanece para dar paso a la frialdad, la indiferencia y el desprecio hacia su esposa. Ya no la mira con deseo. Ignora sus intentos de comunicación y empieza a ausentarse del hogar con excusas de trabajo cada vez más absurdas e inverosímiles. En una fiesta elegante a la que asisten juntos, Elise se reencuentra sorpresivamente con una antigua compañera de sus días en el club nocturno. La incomodidad es palpable. Elise le suplica en un susurro desesperado que no revele su pasado a nadie en ese círculo social, temiendo perder la posición y la estabilidad que tanto le costó conseguir. Aunque su amiga promete guardar el secreto, el episodio deja al descubierto la profunda fragilidad del mundo perfecto que Elise ha construido. Esa misma noche, atormentada por las sospechas sobre la repentina distancia de su esposo, la protagonista decide actuar. Espera a que Marcos se quede profundamente dormido, toma su computadora portátil y empieza a revisar minuciosamente sus archivos, correos y aplicaciones de mensajería. Lo que descubre destruye los últimos remanentes de su ilusión. Marcos no solo le era infiel ocasionalmente, sino que mantenía relaciones sistemáticas con múltiples modelos jóvenes, pagándoles departamentos, viajes y regalos ostentosos exactamente igual a como lo hizo con ella años atrás. Se da cuenta de que nunca fue especial para él, fue simplemente un objeto más en su colección de conquistas exóticas que ahora estaba siendo reemplazado por versiones más jóvenes. La revelación sumerge a Elise en una depresión clínica severa. Abrumada por la traición, el aislamiento y el dolor, intenta quitarse la vida dejándose caer al fondo de la alberca de la mansión en mitad de la noche. Afortunadamente es rescatada a tiempo, pero la mujer que emerge de esa piscina ya no es la misma. A la mañana siguiente, cuando Marcos intenta acercarse a ella con una actitud condescendiente preguntándole qué le sucede, Elise lo enfrenta directamente. Lo lleva hasta la computadora y le despliega en la pantalla cada una de las pruebas de sus infidelidades, fotografías, transferencias bancarias y mensajes explícitos. La reacción de Marcos es sumamente reveladora sobre su personalidad narcisista. Pasa de un breve instante de sorpresa a pedir disculpas tibias sin un gramo de verdadero arrepentimiento, tratando de minimizar la situación como un simple desliz insignificante. Pero el destino guarda un giro inesperado para la pareja. Apenas unos días después de este violento enfrentamiento, Elise descubre que está embarazada. La noticia transforma temporalmente la dinámica del hogar. Marcos rompe en llanto de emoción, le suplica perdón de rodillas y le promete por la memoria de su hijo venidero que cambiará radicalmente, que cortará toda relación con las otras mujeres y se dedicará por completo a ser el padre y esposo perfecto. Durante los 9 meses de gestación y los primeros 6 meses de vida de la pequeña, la paz parece reinstalarse en la mansión. Sin embargo, la naturaleza manipuladora de Marcos no tarda en reaparecer con mayor fuerza. Con el paso de los meses, el patrón se repite. Marcos regresa a sus andadas, pasa semanas fuera de casa bajo el pretexto de viajes de negocios imprevistos y muestra un desinterés absoluto hacia las necesidades emocionales de su esposa y la crianza de su propia hija.
Elise, exhausta físicamente por la maternidad y quebrada emocionalmente, decide confirmar sus sospechas. Una noche, aprovecha que Marcos regresa ebrio y profundamente dormido para tomar su teléfono móvil y usar la huella dactilar de su esposo para desbloquear el dispositivo. Lo que encuentra esta vez es aún peor. Descubrimientos de chats donde Marcos no solo presume de su nueva amante, sino que se burla abiertamente de Elise, refiriéndose a ella como una mujer inestable y dependiente. Cuando Elise lo confronta a la mañana siguiente mostrándole el teléfono, la máscara de hombre encantador de Marcos se cae por completo. En lugar de disculparse, reacciona con una violencia verbal aterradora. Le grita que está loca, que su paranoia está arruinando la familia, y le lanza una amenaza directa que congela sus pensamientos. Si no deja de investigarlo y acosarlo, usará todas sus influencias políticas y financieras para declararla mentalmente incapaz, internarla en un hospital psiquiátrico de por vida y quitarle la custodia legal de su hija para siempre. Es en ese momento preciso donde Elise comprende el verdadero peligro en el que se encuentra. Recuerda lo que Marcos le hizo a su primera esposa e investiga en secreto asistiendo al club nocturno que él frecuentaba, donde una de las empleadas le confirma el aterrador rumor. La primera esposa de Marcos terminó destruida e internada bajo diagnósticos manipulados por el propio empresario. Con la amenaza real de perder a su hija y terminar encerrada en un manicomio, la mente de Elise empieza a trazar una salida desesperada. Y es aquí donde la película nos regresa de golpe a la línea temporal del presente, conectando perfectamente con los acontecimientos del inicio. Vemos a Elise conduciendo su vehículo por una carretera solitaria en mitad de la noche, transportando las maletas con los restos de Marcos en el maletero. La tensión vuelve a dispararse cuando se topa con un control policial rutinario en la vía. El oficial le pide sus documentos y examina el vehículo con una linterna. El rostro de la protagonista refleja un pánico contenido absoluto. Cada segundo de silencio se siente como una eternidad en la sala de cine. Sin embargo, al comprobar que el automóvil está registrado a nombre del poderoso empresario Marcos, el agente decide dejarla pasar, sin inspeccionar el maletero, demostrando una vez más cómo el privilegio de su esposo la salva irónicamente en ese instante. Elise llega finalmente a un área boscosa y desolada para llevar a cabo la destrucción definitiva de las pruebas. Saca las maletas, las arroja entre los matorrales e intenta prenderles fuego utilizando gasolina. Pero la suerte parece darle la espalda cuando una tormenta feroz se desata repentinamente, apagando las llamas antes de que puedan consumir las bolsas. En un acto de desesperación total, intenta cavar una fosa con sus propias manos y una pequeña pala, pero el terreno fangoso y la falta de fuerza física hacen que la tarea sea técnicamente imposible para ella sola. Derrotada y al borde del colapso físico, toma el teléfono de Marcos, realiza una transferencia bancaria a una cuenta secundaria para simular que él sigue vivo y realizando movimientos financieros, y regresa a la ciudad abandonando las maletas a medio ocultar. La desaparición de Marcos no tarda en encender las alarmas en su círculo empresarial y familiar. Al no tener noticias suyas durante varios días, la familia presenta una denuncia formal por presunta desaparición. La policía inicia una investigación a gran escala, revisando sus cuentas, sus últimos contactos y sus propiedades. En un primer momento, los detectives sospechan de un secuestro motivado por dinero, pero la ausencia de llamadas de rescate comienza a sembrar serias dudas sobre la veracidad de esa hipótesis. Mientras tanto, abrumada por la culpa, la paranoia y el acoso mediático, Elise busca refugio en la humilde casa de su madre, intentando recuperar un poco de paz mental y alejarse de la sombra del crimen. Pero el miedo a ser descubierta no la abandona ni un solo segundo y decide regresar a la mansión para borrar los rastros informáticos que pudieran delatarla. Al cruzar la puerta de su hogar, se encuentra con una sorpresa escalofriante. Los detectives ya están esperándola en la sala principal. Un oficial se le acerca con calma y le informa que deben realizarle una serie de preguntas clave sobre las últimas horas que pasó con su esposo. Elise, haciendo acopio de una entereza pasmosa, acepta colaborar de inmediato sin mostrar la más mínima vacilación en su tono de voz. Es en este clímax interrogativo donde la película nos revela finalmente la verdad completa a través de un desgarrador analepsis que muestra lo que ocurrió exactamente la noche del asesinato. Vemos la discusión real entre Marcos y Elise en el estudio de la mansión. La pelea es encarnizada, llena de gritos, insultos y humillaciones.
Marcos se acerca agresivamente hacia ella, amenazándola con quitarle a la bebé a la mañana siguiente. En un acto instintivo de pura defensa personal y desesperación, Elise saca un arma de fuego que guardaba en el escritorio. Su intención inicial no era matarlo, sino mantenerlo alejado y obligarlo a escucharla. Pero Marcos, en su infinita arrogancia, minusvalora el peligro, se abalanza sobre ella para arrebatársela, y en el forcejeo físico el gatillo se acciona accidentalmente. La bala impacta directamente en el tórax de Marcos, quien cae abatido al suelo agonizando en cuestión de segundos. El dolor y el remordimiento aplastan a Elise en ese primer instante. Llora sobre el cuerpo de su esposo, dándose cuenta de la tragedia que acaba de ocurrir. Sin embargo, al escuchar el llanto de su bebé en el piso superior, la realidad la golpea con fuerza. Si llama a la policía y confiesa, la familia multimillonaria de Marcos usará todo su poder para catalogarlo como un homicidio premeditado. Ella irá a prisión de por vida y su hija quedará desprotegida a merced de la misma familia que la destruyó a ella. Es en esa fracción de segundo donde toma la fría decisión de descuartizar el cuerpo y ocultar el crimen a toda costa, asumiendo el horror de la tarea únicamente para garantizar el futuro y la seguridad de su pequeña. A pesar de sus esfuerzos por limpiar la escena y simular la ausencia de su esposo, el plan de Elise termina por desmoronarse debido a los cabos sueltos tecnológicos. La policía descubre que varias horas de grabación del sistema de videovigilancia del edificio fueron eliminadas manualmente desde la red privada de la mansión. Además, las cámaras de seguridad del estacionamiento subterráneo muestran claramente a Elise transportando maletas extremadamente pesadas a altas horas de la madrugada en la fecha coincidente con la muerte de Marcos. Con todas las pruebas circunstanciales e informáticas en su contra, los agentes proceden a arrestarla formalmente en su propia sala de estar. La escena final de la película es de una potencia poética y emocional sencillamente inolvidable. Vemos a los oficiales colocarle las esposas a Elise mientras la conducen hacia el patrullero rodeado de fotógrafos y periodistas. Sin embargo, no hay lágrimas de derrota en su rostro ni muestras de arrepentimiento por haber terminado con la vida de su opresor. Mantiene la mirada levantada, la cabeza erguida y una calma profunda en la mirada. Sabe perfectamente que su vida personal está arruinada y que pasará las próximas décadas tras las rejas, pero en su interior siente la satisfacción absoluta de haber salvado a su hija del monstruo que amenazaba con destruirlas a ambas. Porque seamos honestos, mi gente, una historia de este calibre, con un tema tan denso y perturbador, fácilmente pudo haber caído en el amarillismo barato o en un melodrama televisivo de baja categoría si caía en las manos equivocadas. Pero la manera en que la producción aborda la narrativa visual es, sinceramente, una lección magistral de cómo hacer cine negro moderno sin perder el alma ni el respeto por la inteligencia del espectador. Hablemos primero del trabajo actoral, porque lo que hace la actriz principal encarnando a Elise es una auténtica salvajada expresiva. Interpretar a un personaje que pasa de la vulnerabilidad absoluta a la frialdad metódica en cuestión de minutos requiere un control del cuerpo y del rostro que muy pocos actores logran dominar en la pantalla grande. Lo que más me fascina de su interpretación no son los momentos donde grita o llora desgarrada, sino el uso del silencio. Hay escenas completas durante el proceso de limpieza y posterior ocultamiento del cuerpo, donde no dice una sola palabra, y aún así, como espectador, puedes sentir exactamente la presión psicológica que está aplastando sus hombros. Esos microgestos, cuando mira el cuchillo, la forma en que le tiemblan los dedos al cerrar las maletas, o esa mirada perdida cuando escucha a su hija llorar a lo lejos, te transmiten una verdad dolorosa. No estás viendo a un monstruo caricaturesco actuando por maldad pura, estás viendo a un ser humano acorralado que ha sido empujado al límite de su cordura. Por otro lado, el actor que da vida a Marcos hace un trabajo soberbio al construir a un villano contemporáneo aterradoramente realista. Y digo aterrador porque no es el típico malo que anda por ahí poniendo cara de malvado o gritando desde el primer minuto. No, Marcos es un hombre educado, sumamente atractivo, encantador, millonario, con una sonrisa que convence a cualquiera en una reunión de negocios o en un evento de gala. La película se toma su tiempo para mostrarte por qué Elise se enamoró de él en un principio. Te vende esa fachada de hombre protector y generoso con un nivel de credibilidad tremendo.
Pero a medida que avanza el metraje, el actor empieza a filtrar pequeños destellos de arrogancia, miradas de desprecio sutiles y un tono de voz manipulador que te va revolviendo el estómago gradualmente. Esa capacidad de cambiar de la dulzura a la amenaza fría en un solo parpadeo es lo que vuelve a su personaje un tipo verdaderamente peligroso. A nivel de dirección de fotografía, la película es una joya visual llena de contrastes simbólicos muy inteligentes. La decisión de marcar dos paletas de colores completamente opuestas para dividir el pasado y el presente es un acierto rotundo. Cuando la historia nos lleva a los años del romance, a los viajes en helicóptero por África o a las noches de fiesta en la alta sociedad, la imagen está cargada de tonos cálidos, dorados y dorados opulentos que casi te hacen sentir el calor del sol y el brillo del lujo. Pero en cuanto volvemos al presente, tras la noche del crimen, la cámara se tiñe de un azul frío, grisáceo y desaturado. La casa lujosa que antes parecía un palacio luminoso se transforma visualmente en una jaula de concreto claustrofóbica, con sombras largas que parecen devorar a los personajes en cada rincón. El uso de los encuadres también merece una mención especial. El director recurre constantemente a los planos cerrados y a los lentes macro para sofocar al espectador. Cuando Elise está limpiando la escena del crimen, la cámara está tan cerca del piso, del trapo ensangrentado y de sus manos que te sientes casi encerrado con ella en ese cuarto de lavado. Es un tipo de fotografía muy intrusiva que elimina la distancia de seguridad entre la pantalla y la audiencia. No te permite mirar hacia otro lado. Y cuando la cámara finalmente se aleja para darnos un plano general de la mansión, lo hace mostrando la inmensidad del lugar para recalcar la profunda soledad en la que se encuentra la protagonista rodeada de miles de metros cuadrados de puro lujo vacío. Ahora, hablemos del apartado musical y del diseño de sonido, porque aquí es donde la película termina de apretar la tuerca de la tensión. La banda sonora no busca ser melódica ni pegajosa en ningún momento. Olvídense de los grandes arreglos orquestales tradicionales para marcar el dramatismo de las escenas. En su lugar, el compositor opta por una música incidental minimalista, dominada por cuerdas graves que vibran muy bajo y tonos industriales casi imperceptibles que se van metiendo en tu cabeza sin que te des cuenta. Hay largos tramos de la película donde la música brilla por su ausencia y lo que toma el control es el diseño de sonido ambiente. El goteo de un grifo, el crujido de las botas sobre la madera, la respiración pesada o el motor de la nevera se vuelven sonidos amplificados que incrementan la sensación de paranoia. Hay una secuencia en particular que me pareció una genialidad absoluta desde el punto de vista sonoro. La escena del coche bajo la lluvia torrencial. Mientras Elise intenta deshacerse de los restos en el bosque, el sonido de las gotas golpeando el techo del auto y el trueno seco a lo lejos se mezclan con los latidos del corazón del personaje. No hay diálogos, no hay música de fondo, solo la naturaleza desatada y el pánico de una mujer atrapada en su propio infierno. Es en esos detalles técnicos donde te das cuenta de que hay un equipo detrás que entiende perfectamente cómo manipular la atmósfera para mantener a la audiencia al borde del asiento durante más de 2 horas de metraje. Analizando el impacto que la película ha tenido desde su lanzamiento, hay que hablar obligatoriamente de la respuesta del público y de su rendimiento en la taquilla internacional. Cuando los primeros reportes salieron a la luz, muchos analistas de la industria dudaban de que una producción con una temática tan oscura, un tono tan adulto y una clasificación por edades restrictiva pudiera competir con los grandes bloques de acción y franquicias comerciales que dominan la cartelera de este 2026. Sin embargo, el boca a boca de la gente hizo su magia desde el primer fin de semana de estreno. Las salas de cine registraron llenos totales, no solo por la curiosidad morbosa que generaba la trama, sino por la intensa conversación social que la historia desató en redes sociales. La película logró números de recaudación realmente impresionantes, convirtiéndose rápidamente en uno de los títulos más rentables del año en su género. Y es que el público no solo fue a ver una historia de crimen, fue a presenciar un debate ético y moral sumamente complejo. Salir del cine tras ver esta película te deja con ganas de sentarte a hablar durante horas con tus amigos. ¿Hasta qué punto una persona puede soportar el abuso y la manipulación antes de romper por completo? ¿Es posible empatizar con alguien que comete un acto tan atroz en nombre de la protección de su hijo? Esas son las preguntas que la película te lanza a la cara y no te da respuestas fáciles ni masticadas, dejando que cada espectador saque sus propias conclusiones. Mi opinión personal como creador y amante del cine es que Elise,
Sombras de una mujer se posiciona desde ya como un referente del thriller psicológico contemporáneo. No es una película perfecta, tiene algunos pequeños baches de ritmo en el segundo acto cuando se alarga un poco la etapa del romance previo, pero la contundencia de su inicio y la fuerza de su clímax compensan con creces cualquier leve tropiezo narrativo. Aquí tienes la tercera entrega del guión para tu canal de YouTube. Continuando con el estilo de charla fluida y directa cara a cara con tu audiencia, este segmento profundiza en la psicología de los personajes, el subtexto social, las dinámicas de poder y la compleja moralidad que plantea la película. Bienvenidos a esta tercera parte donde vamos a meter el bisturí en la capa más profunda, fascinante y perturbadora de Elise, Sombras de una mujer, la psicología de sus personajes y los temas sociales que subyacen debajo de toda la sangre y el misterio. Porque, seamos claros, si esta película fuera únicamente la historia de un crimen y la posterior limpieza de la escena, sería un entretenimiento pasajero más de fin de semana. Pero lo que la convierte en una obra madura y provocadora es que utiliza el formato del thriller para explorar temas extremadamente oscuros de nuestra sociedad: el abuso sistemático, las brechas de clase, la impunidad del poder financiero y la distorsión del concepto de justicia cuando las instituciones le fallan por completo a los más vulnerables. Para entender el comportamiento de Elise en el presente de la historia, es absolutamente obligatorio analizar la arquitectura de su trauma infantil. La película no nos muestra los abusos de su adolescencia como un simple recurso melodramático para dar lástima. Nos los presenta como el cimiento defectuoso sobre el cual construyó toda su vida adulta. Cuando una persona sufre abusos a los 13 años por parte de una figura de autoridad dentro de su propio entorno familiar y ve que las personas que debían protegerla, como su tía, prefieren encubrir al agresor y culpar a la víctima para mantener las apariencias, algo se rompe de forma irreversible dentro de su mente. Elise creció aprendiendo dos lecciones aterradoras. Primero, que el mundo es un lugar peligroso, donde los hombres con poder hacen lo que quieren sin consecuencias. Y segundo, que nadie va a venir a salvarla si no se defiende ella misma. Esta herida abierta explica perfectamente por qué se deja deslumbrar años más tarde por Marcos. Cuando este empresario adinerado entra en su vida rodeado de helicópteros, viajes, coches de lujo y promesas de protección, Elise no solo ve una oportunidad de salir de la pobreza económica, ve la promesa de un refugio seguro. Marcos representa en un principio la figura del protector todopoderoso que puede blindarla contra la miseria y el desamparo del pasado. Es la trampa perfecta. La narrativa nos muestra de forma brillante cómo el trauma condiciona nuestras decisiones. La protagonista confía en un hombre dominador porque confunde el control obsesivo de Marcos con amor y seguridad. Para una mujer que nunca tuvo nada ni a nadie, esa jaula de oro con forma de mansión parecía el paraíso terrenal. Pero hablemos detenidamente de la psique de Marcos, porque es la personificación exacta del narcisismo patológico y la psicopatía integrada en las altas esferas sociales. Marcos no ama a Elise, ama la sensación de poseerla. Es un coleccionista de trofeos humanos. Para él, una mujer proveniente de un entorno modesto y con un pasado vulnerable no es una compañera de vida en igualdad de condiciones, sino un objeto moldeable al que puede comprar con regalos ostentosos y desechar en cuanto pierda la novedad. La película retrata con tremenda precisión cómo opera la violencia psicológica y económica en las relaciones de poder. Marcos no necesita golpear a Elise para destruirla. Le basta con aislarla de su entorno, recordarle sutilmente de dónde viene y amenazarla con arrebatarle lo único que le da sentido a su existencia: su hija. La amenaza de internarla en una institución mental es el punto de quiebre absoluto de la narrativa y un reflejo escalofriante de un patrón de conducta recurrente. Al descubrirse que hizo exactamente lo mismo con su primera esposa, la película destapa el modus operandi de un depredador social. Marcos utiliza su dinero, sus influencias en el sistema de salud y su estatus para gaslighting masivo, vuelve locas a sus parejas mediante la manipulación emocional y luego utiliza la inestabilidad de ellas como prueba legal para despojarlas de sus derechos y de sus hijos. Cuando Elise comprende que el sistema jurídico y médico responderá al dinero de Marcos antes que a la verdad de una mujer sin recursos, la vía legal queda completamente descartada en su mente. Aquí es donde la película nos arrastra a un terreno moral sumamente pantanoso y nos obliga a hacernos la pregunta incómoda:
¿Es la violencia de Elise un acto de maldad pura o un mecanismo de legítima defensa desesperado? La genialidad del guión radica en que no busca santificar a la protagonista, ni disculpar la atrocidad del homicidio y el descuartizamiento. Elise comete un crimen horrendo, y la dirección no edulcora la frialdad con la que intenta ocultar las pruebas. Sin embargo, la historia te coloca en los zapatos de una madre que sabe que si no actúa esa noche, a la mañana siguiente perderá a su hija para siempre y terminará encerrada de por vida en un manicomio por culpa de las mentiras de un sociópata poderoso. Esa dualidad entre la moralidad tradicional y el instinto de supervivencia materno es lo que genera un cortocircuito en la cabeza del espectador. Cuando la vemos ser arrestada al final de la cinta, no sentimos la satisfacción de cuando atrapan al villano tradicional de una película de acción. Lo que sientes es una amargura profunda, una pesadez en el pecho al darte cuenta de que el sistema funcionó impecablemente para castigar a la mujer golpeada que reaccionó, pero nunca habría funcionado para protegerla a ella o a su hija del monstruo que tenía al lado. Es un retrato demoledor sobre cómo las estructuras de poder benefician históricamente a ciertos estratos sociales mientras ahogan a los más desfavorecidos. La figura de la madre de Elise y la relación entre ambas añade otra capa de complejidad emocional conmovedora. La madre representa a esa generación de mujeres sometidas que aprendieron a callar y soportar el dolor con resignación, deseando únicamente que sus hijas tengan una vida mejor, aunque no sepan cómo guiarlas para conseguirlo. La conversación en el patio trasero, cerca del terrario de la serpiente, es una de las alegorías más potentes del cine reciente. La pitón gigante enjaulada no solo simboliza la amenaza acechante de Marcos, sino la propia condición de Elise, un ser peligroso cuando se siente acorralado, atrapado dentro de una estructura transparente que todos admiran desde fuera, pero que por dentro es una prisión sofocante. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a esta cuarta entrega de nuestro análisis sobre Elise, Sombras de una mujer. Si pensaban que ya habíamos desglosado todo lo que esta película tenía para ofrecer, prepárense, porque ahora nos toca ponernos el sombrero de detectives y meternos de lleno en la red de teorías, simbolismos ocultos y detalles que la mayoría de la gente pasa por alto en su primera visita al cine. Esta es la belleza del buen cine de suspenso. Cuando vuelves a ver la película sabiendo cómo termina todo, cada pequeña decisión de encuadre, cada objeto de utilería y cada línea de diálogo secundaria cobran un significado completamente nuevo y aterrador. Empecemos por uno de los elementos visuales más comentados por la comunidad de fanáticos en Internet: la presencia del agua y los espejos a lo largo de las 2 horas de metraje. Si prestan atención desde los primeros minutos, el agua acompaña siempre a Elise en sus momentos de ruptura psicológica. La vemos limpiar la sangre con baldes de agua sucia en el inicio. La vemos intentar quitarse la vida sumergiéndose en el fondo de la alberca de la mansión. Y luego la vemos intentar quemar los restos bajo una tormenta feroz que termina apagando el fuego. El director utiliza el agua como un elemento purificador que el destino le niega constantemente a la protagonista. No importa cuánto intente lavar su culpa, el agua no borra el pasado. Simplemente lo humedece y lo deja al descubierto. Los espejos, por su parte, son utilizados de forma magistral para reflejar la fragmentación de la identidad de Elise. En la escena del vestido de novia, cuando se mira al espejo por primera vez vestida de blanco, la cámara no la enfoca a ella directamente, sino a su reflejo distorsionado en el cristal de la habitación. Es un presagio clarísimo de que la versión de sí misma que le está vendiendo al mundo y a su propia familia es una ilusión condenada al fracaso. Más adelante, en la escena donde confronta a Marcos con la computadora, la pantalla apagada del portátil vuelve a actuar como un espejo donde se reflejan los dos rostros, el del manipulador y el de la víctima que está a punto de transformarse en su verdugo. De lo que acaba de hacer. Y justo en ese momento, cuando piensas que la mujer va a colapsar en un ataque de pánico o a romper en llanto inconsolable, la película te da la primera bofetada psicológica. Elise se toma un segundo para respirar, se pasa la mano por el rostro sangriento y activa una frialdad metódica aterradora. Comienza el proceso de limpieza y, de verdad, la atmósfera que logra el director aquí es sofocante. La cámara no se apaga ni busca cortes piadosos.
Vemos a la protagonista agacharse para recoger los casquillos de las balas uno a uno, sintiendo el metal caliente entre sus dedos agitados. Luego toma un trapo, un balde con agua y detergente, y empieza a fregar el suelo de madera limpiando las manchas de sangre con un cuidado casi obsesivo, asegurándose de que no quede ni la más mínima huella que pueda delatarla. Es una escena dura, desprovista de glamour cinematográfico, donde el diseño de sonido juega un rol protagónico. Escuchas el agua sucia, el roce del trapo seco contra el piso, el crujido de las tablas, y de repente un llanto desgarrador interrumpe el silencio. Es su pequeña hija de apenas unos meses, que acaba de despertarse en la habitación de arriba al escuchar los ruidos. Esta transición es maravillosa desde el punto de vista narrativo, porque nos muestra las dos facetas contrapuestas de nuestra protagonista. Elise deja el trapo ensangrentado en el balde, se limpia las manos apresuradamente en el pantalón y sube las escaleras con el corazón en la garganta. Toma a la pequeña en brazos, la apega a su pecho y le habla con un tono de voz lleno de una dulzura desgarradora que contrasta horriblemente con la escena de crimen que acaba de limpiar abajo. Le pide perdón en susurros, le dice que cuando sea grande tal vez entienda por qué tuvo que hacer lo que hizo. Ahí es donde la película empieza a sembrar las primeras dudas en la mente del espectador. Te preguntas inmediatamente, ¿qué llevó a esta mujer a cometer un acto tan atroz? ¿Es una psicópata calculadora o estamos viendo a una víctima desesperada que reaccionó de la única manera que encontró para protegerse a sí misma y a su hija? Pero la tensión no te da descanso porque en ese mismo instante suena el timbre de la casa y se escucha la voz de la empleada doméstica desde el pasillo exterior preguntando si puede pasar a limpiar. El pánico en el rostro de Elise es absoluto, pero su capacidad para enmascararlo es asombrosa. Con una voz notablemente controlada, le pide a la empleada que no entre a la casa, que por favor se lleve a la bebé al parque a dar un paseo porque ella necesita descansar un momento. La empleada, sin sospechar absolutamente nada de la tragedia que se esconde tras esas paredes, toma a la niña y se marcha. Y es aquí donde la película cruza la frontera hacia el horror psicológico más puro y explícito. Una vez que se queda completamente sola en la propiedad, Elise regresa al cuarto donde encerró el cadáver. Lo que sigue en pantalla no es apto para estómagos sensibles, y déjenme advertirles que causó muchísima controversia durante las pases de prensa previas al estreno. La protagonista toma un cuchillo de cocina de gran tamaño y comienza a desmembrar el cuerpo de su esposo para poder meterlo en varias maletas de viaje. La mezcla de sonido en esta parte de la película es de un realismo escalofriante. Los cortes, la sierra golpeando el hueso, la respiración agitada y exhausta de la mujer. No hay música de fondo en este tramo, solo el sonido crudo de la carne y el metal. Es una decisión de dirección arriesgada pero enormemente efectiva porque no romantiza la violencia ni la convierte en un espectáculo estilizado de acción. Te muestra el horror plano, sucio y agotador que implica destruir un cuerpo humano. Mientras está metiendo los restos en las maletas, hay un detalle actoral brillante que quiero destacar de la interpretación principal. Cuando Elise está a punto de cerrar una de las cremalleras, nota el anillo de boda que todavía brilla en el dedo de la mano cortada de Marcos. Se detiene por un segundo completo. Su rostro experimenta un microgesto donde se cruzan la rabia, la nostalgia, el asco y una tristeza profunda. Desliza el anillo con cuidado. Lo guarda en su bolsillo como un trofeo sangriento, o quizás como el último recuerdo del monstruo al que alguna vez amó, y cierra la maleta definitivamente. Carga con esfuerzo las pesadas bolsas, las lleva hacia el ascensor del edificio y sale hacia el estacionamiento subterráneo. Pero lo que ella no sabe en ese momento decisivo es que justo encima de su cabeza, la pequeña lente roja de las cámaras de seguridad del edificio está grabando cada uno de sus movimientos, inmortalizando el momento exacto en que saca las maletas hacia su automóvil.
En el cine, cuando la cámara se congela sobre ese lente de seguridad y la pantalla se va a negro repentinamente, la sala entera dio un ahogo colectivo. Es un montaje soberbio, justo cuando crees que vas a ver cómo intenta deshacerse de los restos en tiempo real, la película da un salto temporal drástico y nos lleva 3 años atrás en el tiempo. La paleta de colores cambia por completo. Pasamos de los tonos fríos, oscuros y desaturados del presente a una iluminación cálida, brillante y llena de vida que nos traslada al pasado de la protagonista. Nos encontramos con una Elise completamente diferente, una joven vulnerable, llena de ilusiones pero atrapada en una realidad económica aplastante, que la ha llevado a trabajar como acompañante de lujo en clubes nocturnos de la alta sociedad. Es en esta etapa donde conoce a Marcos, un hombre de negocios multimillonario, atractivo, carismático y magnético que parece sacado de una revista de negocios. La primera interacción entre ambos en un hotel de lujo tiene una química en pantalla innegable. Marcos queda fascinado de inmediato no solo por la belleza física de Elise, sino por su perspicacia, su tono misterioso y esa dignidad contenida que la distingue de las demás mujeres de ese entorno. Lo que empieza como un simple servicio pagado se convierte rápidamente en una obsesión para él. Empieza a alquilar su tiempo de manera exclusiva, la busca constantemente, la invita a cenar a los restaurantes más caros de la ciudad y poco a poco va derribando las barreras defensivas que ella había construido alrededor de su corazón durante años. A mí me parece fascinante cómo la dirección explora esta primera fase del romance, porque nos muestra la trampa de la seducción en todo su esplendor. Marcos le promete un mundo de ensueño a una mujer que nunca ha tenido estabilidad ni seguridad en su vida. Cuando Elise intenta poner un límite y le dice entre lágrimas que no puede seguir viéndolo porque se está enamorando de él y sabe que él es un hombre casado con familia, Marcos no la deja ir. Al contrario, acelera el juego de seducción de una manera abrumadora. Le regala un automóvil deportivo de última generación, la lleva en viajes improvisados a destinos exóticos en África a bordo de su helicóptero privado, la rodea de un lujo obsceno que termina por deslumbrarla por completo. Hay una escena bellísima visualmente durante ese viaje a África, donde ambos están de safari. El contraste entre la naturaleza salvaje y la opulencia de estos personajes es un presagio sutil de lo que vendrá después. Marcos disfruta cazar animales salvajes en el terreno privado, mostrando un rasgo dominador y controlador que en ese momento parece simplemente la extravagancia de un tipo adinerado, pero que más adelante cobrará un sentido aterrador. Durante esa misma noche, cenando bajo las estrellas, Marcos le promete formalmente a Elise que va a separarse de su esposa actual, asegurándole que la enviará a una institución mental debido a supuestos problemas psiquiátricos, dejando así el camino completamente libre para que ellos dos puedan construir una vida juntos sin ataduras. En este punto de la historia, la película nos regala un momento tenso durante una cena elegante con amigos de Marcos. Mientras él se ausenta un momento para responder una llamada telefónica de negocios, uno de los socios presentes mira fijamente a Elise y le pregunta con una sonrisa condescendiente si no la ha visto antes trabajando en un club nocturno popular de la ciudad. El rostro de la protagonista se congela por un instante, pero responde con una elegancia impecable diciendo que hay rostros que es mejor no intentar recordar. Es un pequeño destello que nos recuerda que, a pesar de las joyas y los vestidos de alta costura, Elise sigue sintiéndose como una intrusa en ese mundo de multimillonarios violentos y prejuiciosos. Poco después de ese viaje, Marcos cumple parte de su promesa y lleva a Elise a una impresionante mansión en una de las zonas más exclusivas y privadas de la ciudad. Le entrega las llaves, le muestra la propiedad totalmente amueblada y decorada y sacando una caja de terciopelo con un diamante deslumbrante, le pide matrimonio. Las lágrimas de Elise en esa escena se sienten genuinas, transmiten el alivio de una persona que cree haber encontrado finalmente su refugio seguro después de una vida de carencias y sufrimientos. Corre a contarle la noticia a su madre, una mujer humilde que vive en un barrio modesto, y la escena del reencuentro familiar es sumamente emotiva.
La madre llora de felicidad al ver a su hija a salvo, deseándole que la vida le devuelva solo alegrías a partir de ese momento. Sin embargo, el guión no tarda en recordarnos las sombras que persiguen a la protagonista desde su infancia. A través de pequeñas conversaciones y recuerdos dispersos, descubrimos la dolorosa dinámica familiar de Elise. Su madre vivía con una hermana, la tía de Elise, cuyo esposo era un hombre despreciable, violento y manipulador que abusó sistemáticamente de la protagonista cuando ella tenía apenas 13 años. Ese trauma no resuelto es la piedra angular que define la psique de Elise durante toda la película. Cuando regresa a esa casa familiar para recoger algunas cosas antes de la boda, tiene un enfrentamiento aterrador en la cocina con su padrastro. El tipo intenta acorralarla nuevamente, creyendo que sigue siendo la niña indefensa del pasado, pero Elise reacciona con una ferocidad instantánea. Toma un cuchillo de cocina y se lo coloca directamente en la garganta, amenazándolo con matarlo si vuelve a acercarse a ella. La reacción de la familia ante este evento es desgarradora y refleja perfectamente la hipocresía social que denuncia la película. En lugar de apoyarla o investigar la verdad, la tía la culpa a ella de generar dramas innecesarios y la echa de la casa para evitar un escándalo. Elise se ve obligada a guardarse ese dolor inmenso para no arruinar la débil salud de su madre, retirándose a su vehículo a llorar en soledad. Esta secuencia es fundamental para comprender que nuestra protagonista nunca tuvo una red de contención real. Siempre estuvo sola frente a la amenaza de los hombres poderosos y abusivos que se cruzaron en su camino. Llega finalmente el día de la gran boda. Las imágenes son deslumbrantes. La producción de la película no escatimó en gastos para recrear una celebración de la alta sociedad impecable. Cientos de invitados, arreglos florales majestuosos, música en vivo interpretada por una orquesta filarmónica y un ambiente de cuento de fadas que parece perfecto en la superficie. Marcos y Elise bailan en el centro del salón rodeados de aplausos. Por un instante, el espectador casi olvida el prólogo sangriento con el que comenzó la película y se deja llevar por la magia de la celebración. Pero la sombra de la tragedia siempre está presente en el subtexto de cada plano. Los primeros 2 años de matrimonio transcurren aparentemente sin sobresaltos. Vemos montajes de la pareja viajando, disfrutando de su lujosa residencia y consolidando su posición social. Sin embargo, la presión social por tener un heredero no tarda en hacer mella en la relación. La madre de Elise visita la mansión y le menciona con delicadeza que ya ha pasado bastante tiempo y que deberían considerar formar una familia. Es en esta conversación donde Marcos revela que han estado intentándolo sin éxito debido a ciertos problemas médicos que están tratando con especialistas. Poco después, en una escena sumamente extraña pero cargada de simbolismo, Elise lleva a su madre al patio trasero de la mansión para mostrarle el nuevo capricho de Marcos. Un enorme terrario donde conserva una pitón gigantesca como mascota exótica. La serpiente enjaulada se convierte en una metáfora visual evidente de la propia Elise, atrapada en una jaula de oro bajo la mirada vigilante de su captor. El conflicto médico escala cuando el doctor sugiere que Marcos también debe someterse a pruebas de fertilidad. La respuesta de él es tajante, arrogante y despectiva. Se niega rotundamente, argumentando que él ya tiene un hijo de su matrimonio anterior y que por lo tanto el problema recae exclusivamente en ella. A partir de ese momento, la actitud de Marcos cambia drásticamente. El romance se desvanece para dar paso a la frialdad, la indiferencia y el desprecio hacia su esposa. Ya no la mira con deseo. Ignora sus intentos de comunicación y empieza a ausentarse del hogar con excusas de trabajo cada vez más absurdas e inverosímiles. En una fiesta elegante a la que asisten juntos, Elise se reencuentra sorpresivamente con una antigua compañera de sus días en el club nocturno. La incomodidad es palpable. Elise le suplica en un susurro desesperado que no revele su pasado a nadie en ese círculo social.
temiendo perder la posición y la estabilidad que tanto le costó conseguir. Aunque su amiga promete guardar el secreto, el episodio deja al descubierto la profunda fragilidad del mundo perfecto que Elise ha construido. Esa misma noche, atormentada por las sospechas sobre la repentina distancia de su esposo, la protagonista decide actuar. Espera a que Marcos se quede profundamente dormido, toma su computadora portátil y empieza a revisar minuciosamente sus archivos, correos y aplicaciones de mensajería. Lo que descubre destruye los últimos remanentes de su ilusión. Marcos no solo le era infiel ocasionalmente, sino que mantenía relaciones sistemáticas con múltiples modelos jóvenes, pagándoles departamentos, viajes y regalos ostentosos exactamente igual a como lo hizo con ella años atrás. Se da cuenta de que nunca fue especial para él, fue simplemente un objeto más en su colección de conquistas exóticas que ahora estaba siendo reemplazado por versiones más jóvenes. La revelación sumerge a Elise en una depresión clínica severa. Abrumada por la traición, el aislamiento y el dolor, intenta quitarse la vida dejándose caer al fondo de la alberca de la mansión en mitad de la noche. Afortunadamente es rescatada a tiempo, pero la mujer que emerge de esa piscina ya no es la misma. A la mañana siguiente, cuando Marcos intenta acercarse a ella con una actitud condescendiente preguntándole qué le sucede, Elise lo enfrenta directamente. Lo lleva hasta la computadora y le despliega en la pantalla cada una de las pruebas de sus infidelidades, fotografías, transferencias bancarias y mensajes explícitos. La reacción de Marcos es sumamente reveladora sobre su personalidad narcisista. Pasa de un breve instante de sorpresa a pedir disculpas tibias sin un gramo de verdadero arrepentimiento, tratando de minimizar la situación como un simple desliz insignificante. Pero el destino guarda un giro inesperado para la pareja. Apenas unos días después de este violento enfrentamiento, Elise descubre que está embarazada. La noticia transforma temporalmente la dinámica del hogar. Marcos rompe en llanto de emoción, le suplica perdón de rodillas y le promete por la memoria de su hijo venidero que cambiará radicalmente, que cortará toda relación con las otras mujeres y se dedicará por completo a ser el padre y esposo perfecto. Durante los 9 meses de gestación y los primeros 6 meses de vida de la pequeña, la paz parece reinstalarse en la mansión. Sin embargo, la naturaleza manipuladora de Marcos no tarda en reaparecer con mayor fuerza. Con el paso de los meses, el patrón se repite. Marcos regresa a sus andadas, pasa semanas fuera de mundos. El dolor y el remordimiento aplastan a Elise en ese primer instante. Llora sobre el cuerpo de su esposo, dándose cuenta de la tragedia que acaba de ocurrir. Sin embargo, al escuchar el llanto de su bebé en el piso superior, la realidad la golpea con fuerza. Si llama a la policía y confiesa, la familia multimillonaria de Marcos usará todo su poder para catalogarlo como un homicidio premeditado. Ella irá a prisión de por vida y su hija quedará desprotegida a merced de la misma familia que la destruyó a ella. Es en esa fracción de segundo donde toma la fría decisión de descuartizar el cuerpo y ocultar el crimen a toda costa, asumiendo el horror de la tarea únicamente para garantizar el futuro y la seguridad de su pequeña. A pesar de sus esfuerzos por limpiar la escena y simular la ausencia de su esposo, el plan de Elise termina por desmoronarse debido a los cabos sueltos tecnológicos. La policía descubre que varias horas de grabación del sistema de videovigilancia del edificio fueron eliminadas manualmente desde la red privada de la mansión. Además, las cámaras de seguridad del estacionamiento subterráneo muestran claramente a Elise transportando maletas extremadamente pesadas a altas horas de la madrugada en la fecha coincidente con la muerte de Marcos. Con todas las pruebas circunstanciales e informáticas en su contra, los agentes proceden a arrestarla formalmente en su propia sala de estar. La escena final de la película es de una potencia poética y emocional sencillamente inolvidable. Vemos a los oficiales colocarle las esposas a Elise mientras la conducen hacia el patrullero rodeado de fotógrafos y periodistas. Sin embargo, no hay lágrimas de derrota en su rostro ni muestras de arrepentimiento por haber terminado con la vida de su opresor. Mantiene la mirada levantada,
la cabeza erguida y una calma profunda en la mirada. Sabe perfectamente que su vida personal está arruinada y que pasará las próximas décadas tras las rejas, pero en su interior siente la satisfacción absoluta de haber salvado a su hija del monstruo que amenazaba con destruirlas a ambas. Porque seamos honestos, mi gente, una historia de este calibre, con un tema tan denso y perturbador, fácilmente pudo haber caído en el amarillismo barato o en un melodrama televisivo de baja categoría si caía en las manos equivocadas. Pero la manera en que la producción aborda la narrativa visual es, sinceramente, una lección magistral de cómo hacer cine negro moderno sin perder el alma ni el respeto por la inteligencia del espectador. Hablemos primero del trabajo actoral, porque lo que hace la actriz principal encarnando a Elise es una auténtica salvajada expresiva. Interpretar a un personaje que pasa de la vulnerabilidad absoluta a la frialdad metódica en cuestión de minutos requiere un control del cuerpo y del rostro que muy pocos actores logran dominar en la pantalla grande. Lo que más me fascina de su interpretación no son los momentos donde grita o llora desgarrada, sino el uso del silencio. Hay escenas completas durante el proceso de limpieza y posterior ocultamiento del cuerpo, donde no dice una sola palabra, y aún así, como espectador, puedes sentir exactamente la presión psicológica que está aplastando sus hombros. Esos microgestos, cuando mira el cuchillo, la forma en que le tiemblan los dedos al cerrar las maletas, o esa mirada perdida cuando escucha a su hija llorar a lo lejos, te transmiten una verdad dolorosa. No estás viendo a un monstruo caricaturesco actuando por maldad pura, estás viendo a un ser humano acorralado que ha sido empujado al límite de su cordura. Por otro lado, el actor que da vida a Marcos hace un trabajo soberbio al construir a un villano contemporáneo aterradoramente realista. Y digo aterrador porque no es el típico malo que anda por ahí poniendo cara de malvado o gritando desde el primer minuto. No, Marcos es un hombre educado, sumamente atractivo, encantador, millonario, con una sonrisa que convence a cualquiera en una reunión de negocios o en un evento de gala. La película se toma su tiempo para mostrarte por qué Elise se enamoró de él en un principio. Te vende esa fachada de hombre protector y generoso con un nivel de credibilidad tremendo. Pero a medida que avanza el metraje, el actor empieza a filtrar pequeños destellos de arrogancia, miradas de desprecio sutiles y un tono de voz manipulador que te va revolviendo el estómago gradualmente. Esa capacidad de cambiar de la dulzura a la amenaza fría en un solo parpadeo es lo que vuelve a su personaje un tipo verdaderamente peligroso. A nivel de dirección de fotografía, la película es una joya visual llena de contrastes simbólicos muy inteligentes. La decisión de marcar dos paletas de colores completamente opuestas para dividir el pasado y el presente es un acierto rotundo. Cuando la historia nos lleva a los años del romance, a los viajes en helicóptero por África o a las noches de fiesta en la alta sociedad, la imagen está cargada de tonos cálidos, dorados y dorados opulentos que casi te hacen sentir el calor del sol y el brillo del lujo. Pero en cuanto volvemos al presente, tras la noche del crimen, la cámara se tiñe de un azul frío, grisáceo y desaturado. La casa lujosa que antes parecía un palacio luminoso se transforma visualmente en una jaula de concreto claustrofóbica, con sombras largas que parecen devorar a los personajes en cada rincón. El uso de los encuadres también merece una mención especial. El director recurre constantemente a los planos cerrados y a los lentes macro para sofocar al espectador. Cuando Elise está limpiando la escena del crimen, la cámara está tan cerca del piso, del trapo ensangrentado y de sus manos que te sientes casi encerrado con ella en ese cuarto de lavado. Es un tipo de fotografía muy intrusiva que elimina la distancia de seguridad entre la pantalla y la audiencia. No te permite mirar hacia otro lado. Y cuando la cámara finalmente se aleja para darnos un plano general de la mansión, lo hace mostrando la inmensidad del lugar para recalcar la profunda soledad en la que se encuentra la protagonista rodeada de miles de metros cuadrados de puro lujo vacío. Ahora hablemos del apartado musical y del diseño de sonido, porque aquí es donde la película termina de apretar la tuerca de la tensión.
La banda sonora no busca ser melódica ni pegajosa en ningún momento. Olvídense de los grandes arreglos orquestales tradicionales para marcar el dramatismo de las escenas. En su lugar, el compositor opta por una música incidental minimalista, dominada por cuerdas graves que vibran muy bajo y tonos industriales casi imperceptibles que se van metiendo en tu cabeza sin que te des cuenta. Hay largos tramos de la película donde la música brilla por su ausencia y lo que toma el control es el diseño de sonido ambiente. El goteo de un grifo, el crujido de las botas sobre la madera, la respiración pesada o el motor de la nevera se vuelven sonidos amplificados que incrementan la sensación de paranoia. Hay una secuencia en particular que me pareció una genialidad absoluta desde el punto de vista sonoro. La escena del coche bajo la lluvia torrencial. Mientras Elise intenta deshacerse de los restos en el bosque, el sonido de las gotas golpeando el techo del auto y el trueno seco a lo lejos se mezclan con los latidos del corazón del personaje. No hay diálogos, no hay música de fondo, solo la naturaleza desatada y el pánico de una mujer atrapada en su propio infierno. Es en esos detalles técnicos donde te das cuenta de que hay un equipo detrás que entiende perfectamente cómo manipular la atmósfera para mantener a la audiencia al borde del asiento durante más de 2 horas de metraje. Analizando el impacto que la película ha tenido desde su lanzamiento, hay que hablar obligatoriamente de la respuesta del público y de su rendimiento en la taquilla internacional. Cuando los primeros reportes salieron a la luz, muchos analistas de la industria dudaban de que una producción con una temática tan oscura, un tono tan adulto y una clasificación por edades restrictiva pudiera competir con los grandes bloques de acción y franquicias comerciales que dominan la cartelera de este 2026. Sin embargo, el boca a boca de la gente hizo su magia desde el primer fin de semana de estreno. Las salas de cine registraron llenos totales, no solo por la curiosidad morbosa que generaba la trama, sino por la intensa conversación social que la historia desató en redes sociales. La película logró números de recaudación realmente impresionantes, convirtiéndose rápidamente en uno de los títulos más rentables del año en su género. Y es que el público no solo fue a ver una historia de crimen, fue a presenciar un debate ético y moral sumamente complejo. Salir del cine tras ver esta película te deja con ganas de sentarte a hablar durante horas con tus amigos. ¿Hasta qué punto una persona puede soportar el abuso y la manipulación antes de romper por completo? ¿Es posible empatizar con alguien que comete un acto tan atroz en nombre de la protección de su hijo? Esas son las preguntas que la película te lanza a la cara y no te da respuestas fáciles ni masticadas, dejando que cada espectador saque sus propias conclusiones. Mi opinión personal como creador y amante del cine es que Elise, Sombras de una mujer, se posiciona desde ya como un referente del thriller psicológico contemporáneo. No es una película perfecta, tiene algunos pequeños baches de ritmo en el segundo acto cuando se alarga un poco la etapa del romance previo, pero la contundencia de su inicio y la fuerza de su clímax compensan con creces cualquier leve tropiezo narrativo. Aquí tienes la tercera entrega del guión para tu canal de YouTube. Continuando con el estilo de charla fluida y directa cara a cara con tu audiencia, este segmento profundiza en la psicología de los personajes, el subtexto social, las dinámicas de poder y la compleja moralidad que plantea la película. Bienvenidos a esta tercera parte donde vamos a meter el bisturí en la capa más profunda, fascinante y perturbadora de Elise, Sombras de una mujer, la psicología de sus personajes y los temas sociales que subyacen debajo de toda la sangre y el misterio. Porque, seamos claros, si esta película fuera únicamente la historia de un crimen y la posterior limpieza de la escena, sería un entretenimiento pasajero más de fin de semana. Pero lo que la convierte en una obra madura y provocadora es que utiliza el formato del thriller para explorar temas extremadamente oscuros de nuestra sociedad: el abuso sistemático, las brechas de clase, la impunidad del poder financiero y la distorsión del concepto de justicia cuando las instituciones le fallan por completo a los más vulnerables. Para entender el comportamiento de Elise en el presente de la historia, es absolutamente obligatorio analizar la arquitectura de su trauma infantil.
La película no nos muestra los abusos de su adolescencia como un simple recurso melodramático para dar lástima. Nos los presenta como el cimiento defectuoso sobre el cual construyó toda su vida adulta. Cuando una persona sufre abusos a los 13 años por parte de una figura de autoridad dentro de su propio entorno familiar, y ve que las personas que debían protegerla, como su tía, prefieren encubrir al agresor y culpar a la víctima para mantener las apariencias, algo se rompe de forma irreversible dentro de su mente. Elise creció aprendiendo dos lecciones aterradoras. Primero, que el mundo es un lugar peligroso, donde los hombres con poder hacen lo que quieren sin consecuencias. Y segundo, que nadie va a venir a salvarla si no se defiende ella misma. Esta herida abierta explica perfectamente por qué se deja deslumbrar años más tarde por Marcos. Cuando este empresario adinerado entra en su vida rodeado de helicópteros, viajes, coches de lujo y promesas de protección, Elise no solo ve una oportunidad de salir de la pobreza económica, ve la promesa de un refugio seguro. Marcos representa en un principio la figura del protector todopoderoso que puede blindarla contra la miseria y el desamparo del pasado. Es la trampa perfecta. La narrativa nos muestra de forma brillante cómo el trauma condiciona nuestras decisiones. La protagonista confía en un hombre dominador porque confunde el control obsesivo de Marcos con amor y seguridad. Para una mujer que nunca tuvo nada ni a nadie, esa jaula de oro con forma de mansión parecía el paraíso terrenal. Pero hablemos detenidamente de la psique de Marcos, porque es la personificación exacta del narcisismo patológico y la psicopatía integrada en las altas esferas sociales. Marcos no ama a Elise, ama la sensación de poseerla. Es un coleccionista de trofeos humanos. Para él, una mujer proveniente de un entorno modesto y con un pasado vulnerable no es una compañera de vida en igualdad de condiciones, sino un objeto moldeable al que puede comprar con regalos ostentosos y desechar en cuanto pierda la novedad. La película retrata con tremenda precisión cómo opera la violencia psicológica y económica en las relaciones de poder. Marcos no necesita golpear a Elise para destruirla. Le basta con aislarla de su entorno, recordarle sutilmente de dónde viene y amenazarla con arrebatarle lo único que le da sentido a su existencia, su hija. La amenaza de internarla en una institución mental es el punto de quiebre absoluto de la narrativa y un reflejo escalofriante de un patrón de conducta recurrente. Al descubrirse que hizo exactamente lo mismo con su primera esposa, la película destapa el modus operandi de un depredador social. Marcos utiliza su dinero, sus influencias en el sistema de salud y su estatus para gaslighting masivo. Vuelve locas a sus parejas mediante la manipulación emocional y luego utiliza la inestabilidad de ellas como prueba legal para despojarlas de sus derechos y de sus hijos. Cuando Elise comprende que el sistema jurídico y médico responderá al dinero de Marcos antes que a la verdad de una mujer sin recursos, la vía legal queda completamente descartada en su mente. Aquí es donde la película nos arrastra a un terreno moral sumamente pantanoso y nos obliga a hacernos la pregunta incómoda. ¿Es la violencia de Elise un acto de maldad pura o un mecanismo de legítima defensa desesperado? La genialidad del guión radica en que no busca santificar a la protagonista, ni disculpar la atrocidad del homicidio y el descuartizamiento. Elise comete un crimen horrendo, y la dirección no edulcora la frialdad con la que intenta ocultar las pruebas. Sin embargo, la historia te coloca en los zapatos de una madre que sabe que si no actúa esa noche, a la mañana siguiente perderá a su hija para siempre y terminará encerrada de por vida en un manicomio por culpa de las mentiras de un sociópata poderoso. Esa dualidad entre la moralidad tradicional y el instinto de supervivencia materno es lo que genera un cortocircuito en la cabeza del espectador. Cuando la vemos ser arrestada al final de la cinta, no sentimos la satisfacción de cuando atrapan al villano tradicional de una película de acción. Lo que sientes es una amargura profunda,
una pesadez en el pecho al darte cuenta de que el sistema funcionó impecablemente para castigar a la mujer golpeada que reaccionó, pero nunca habría funcionado para protegerla a ella o a su hija del monstruo que tenía al lado. Es un retrato demoledor sobre cómo las estructuras de poder benefician históricamente a ciertos estratos sociales mientras ahogan a los más desfavorecidos. La figura de la madre de Elise y la relación entre ambas añade otra capa de complejidad emocional conmovedora. La madre representa a esa generación de mujeres sometidas que aprendieron a callar y soportar el dolor con resignación, deseando únicamente que sus hijas tengan una vida mejor, aunque no sepan cómo guiarlas para conseguirlo. La conversación en el patio trasero cerca del terrario de la serpiente es una de las alegorías más potentes del cine reciente. La pitón gigante enjaulada no solo simboliza la amenaza acechante de Marcos, sino la propia condición de Elise, un ser peligroso cuando se siente acorralado, atrapado dentro de una estructura transparente que todos admiran desde fuera, pero que por dentro es una prisión sofocante. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a esta cuarta entrega de nuestro análisis sobre Elise, Sombras de una mujer. Si pensaban que ya habíamos desglosado todo lo que esta película tenía para ofrecer, prepárense, porque ahora nos toca ponernos el sombrero de detectives y meternos de lleno en la red de teorías,